Tal como lo han hecho organismos internacionales y el Banco Central, ahora fue el gobierno que redujo su proyección de crecimiento para el 2012, según lo dijo el propio presidente Sebastián Piñera. El PIB nacional crecerá este año solo un 4%. Para comentar esta cifra estamos con el editor de Economía, Nicolás Paut, quien además tiene una interesante entrevista. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás, Macarena? Exactamente un 4% de crecimiento para este año, una cifra que si bien no es una sorpresa, ya que va de acuerdo a lo que han dicho los organismos internacionales, sí fue una sorpresa ya que fue el propio presidente Sebastián Piñera quien dio a conocer esta proyección. Pero queremos conocer la opinión de quien ve las finanzas de nuestro gobierno, y para eso tomamos contacto desde Davos, Suiza, con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ministro, buenas tardes. Bueno, 4% de proyección de crecimiento para este año. Me gustaría saber cuáles son los fundamentos que tiene el gobierno para hacer este cálculo. Mira, yo luego de estar ya 3 días aquí en Davos y ver la extensión del problema que vive Europa, la crisis europea que se está viviendo y que es el principal tema de preocupación y de conversación en la reunión de Davos. Hay otros temas, pero este es el tema principal. Los paneles de Europa están llenos en el salón plenario de eventos de acá de Davos, porque la gente está muy preocupada de la caída de la economía europea. Y el hecho de que Europa ya tiene pronosticada una recesión es algo inevitable. Cuando nosotros planteamos nuestra proyección de 5% de crecimiento, fue una proyección que se hizo en los meses de agosto y septiembre pasado, cuando la situación no se veía del nivel en que está. Por lo tanto, es más realista pensar hoy día en un crecimiento en torno al 4%. Ciertamente, en este escenario, crecer más del 4% es un éxito enorme. Y yo creo que hay que ser claro de que las circunstancias externas que no dependen de nuestro país, nosotros estamos muy tranquilos respecto del trabajo que hemos hecho, pero hay algo que no controlamos, y es la economía mundial, es lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Y esa es una situación muy compleja, y es algo que nos tenemos que separar. Hemos dicho que tenemos un plan de contingencia, hemos adoptado medidas de este plan de contingencia, pero ciertamente la situación hoy es peor objetivamente que la que teníamos en agosto, septiembre pasado, cuando se hicieron las proyecciones. Por tanto, y tú lo ves, además no debe ser una gran sorpresa, porque los analistas ya estaban hablando de que era muy difícil crecer al 5%, y que un crecimiento más en torno al 4% es razonable. Ahora, nosotros vamos a hacer todo nuestro empeño por crecer a lo más posible, porque creemos que esto es nuestra labor. Tenemos que cuidar a los chilenos, tenemos que cuidar especialmente el empleo, y para eso hay que tomar medidas pro empleo y crecer, que son las dos variables fundamentales para poder mantenernos en la mejor forma posible frente a una situación externa compleja. Ministro, bueno, la previsión ahora es de 4% y usted mismo dijo que hace algunos meses era de 5%. En ese sentido, y tomando sus palabras de que la situación es bastante preocupante, ¿podría esta proyección corregirse incluso a la baja en los meses venideros, y eso podría incluso activar el plan de contingencia que ustedes están diseñando? Nosotros no hacemos proyecciones viejas. El gobierno lo que hace es hace una proyección al momento de ingresar el presupuesto en el septiembre del año, y luego la corrige hacia mediados de año. En este caso, una circunstancia en que hay un deterioro importante en la situación externa, por lo tanto, hablar más realistamente en base a un crecimiento en torno a 4 es definitivamente más realista. Pero lo que te quiero decir es que nosotros vamos a estar preparados para poder actuar en circunstancias empeoran. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, ni tiene clavado el gasto del crecimiento. Sí te quiero recordar que nuestras proyecciones que se hicieron en el año 2010 para 2011 son bastante certeras, porque hablamos de un crecimiento entre 6,1 y 6,5, y va a estar entre 6,2 y 6,3. Ministro, este jueves tuvimos una buena noticia, ya que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dijo que durante diciembre hubo solamente un 6,2% de cesantía en el Gran Santiago, la cifra más baja en los últimos 15 años. En ese sentido, puede ser bastante difícil mantener ese nivel de cesantía, viendo que las condiciones externas están cada vez más difíciles, según sus propias palabras. Mira, primero que nada, alegrarnos de la noticia. La noticia es sin duda muy buena, porque hay que recordar que no es solamente en 15 años, sino que además esto es desde marzo del año 96, cuando el desempleo
era de 6%, o sea, desde marzo del año 96 que no teníamos un desempleo tan bajo en Santiago. Esto es desde antes de la crisis asiática, para tener una comparación. El problema fue que la crisis asiática tuvo un problema serio con la economía chilena, y la economía chilena le costó mucho recuperarse de la crisis asiática. Y luego tuvimos la crisis del año 2009, donde la economía volvió a caer y el desempleo se volvió a disparar. Pero en un par de años hemos logrado recuperar la economía, recuperar el empleo. Esas son noticias positivas. Ahora, hay que ver cuáles son los fundamentos de esta baja de la tasa de desempleo. Es un aumento muy fuerte en la tasa de ocupación, de 3,8%, y un aumento inferior en la fuerza de trabajo, esto todo medido en 12 meses, que es de 1,9. Por lo tanto, ciertamente es difícil mantener estas tasas de desempleo, pero nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que no se destruya empleo, para poder mantener los empleos y para poder preservar los empleos y seguir generando empleo, que sabemos que va a ser a tasas menores que las que hemos logrado en el pasado cercano, porque las tasas de creación de empleo de los 2 últimos años son extraordinarias. Ministro, que tengo poco tiempo, quisiera una última pregunta. Con lo que usted ha visto en Davos, lo que se ha conversado, las expresiones de los líderes económicos, ¿usted ve factible que en poco tiempo más, ojalá en un par de días, Grecia, el gobierno griego, llegue a un acuerdo con los acreedores privados para reestructurar su deuda externa y así darle un camino más sólido a una posible recuperación europea? Es posible que eso ocurra. Las señales han evolucionado favorablemente en el último tiempo con los acreedores privados, pero hay que recordar que el problema griego, hay muchos analistas que plantean que no se recupera solamente con una reestructuración de la deuda privada, porque hay varios que han dicho que es necesario además hacer una reestructuración de la deuda que se tiene con organismos públicos como el Banco Central Europeo. Pero esta mañana, en un panel en que estaban los ministros de Hacienda de Alemania, de Francia y de España, se planteó que esa alternativa no es viable, que es reducir las deudas con el Banco Central Europeo. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es de una reducción de una quita de deuda, que es lo que se llama reestructuración, pero en este caso corresponde a reducir la deuda, porque la deuda que tiene Grecia es impagable. Y eso es lo que se está trabajando en este momento. Pero hay que recordar que el problema no es solo Grecia. Tenemos problemas en Portugal, en Irlanda, tenemos problemas también en España, tenemos problemas en Francia y antes que eso en Italia. Francia está en este momento probablemente en una recesión, si bien es cierto su situación de política fiscal es más holgada, y también la noticia que acabamos de conocer, y es que en el último trimestre del año pasado, la economía inglesa, que está fuera de la zona del euro, pero está dentro de la Unión Europea, también cayó. Por lo tanto, yo quiero poner en una justa medida, no pasemos de la depresión a la euforia. No corresponde, incluso en el escenario de que la deuda griega se reestructure, toda la deuda privada, no es todavía tiempo de cantar victoria. Ministro, una última pregunta que está ocurriendo ahora. La agencia Fitch Ratings, la clasificadora de riesgo, acaba de rebajar la nota de deuda de algunos países. Eso sin duda pone más dificultades a la situación económica en el viejo continente. Mira, así es, nunca es una buena noticia que se rebaje la clasificación de deuda, pero muchas veces lo que ocurre con estas clasificaciones es que las clasificaciones, más que adelantar la situación, responden a una situación que ya es conocida por el mercado. Por lo tanto, los efectos marginales, los efectos adicionales que puede tener una rebaja en la clasificación no son tan importantes. Yo quiero recordar que después de la rebaja de la clasificación de la deuda americana, las tasas de interés de los bonos largos cayeron en vez de aumentar. Y lo otro tanto ocurrió en Francia. Por lo tanto, aunque no es una buena noticia, a veces el mercado va muy por adelante de las clasificaciones de riesgo que se hacen en el mercado. Bueno, ministro, le agradecemos el contacto desde Suiza y a la vuelta estaremos comentando un poco más en concreto y en detalle todo lo que se vivió en el Foro Económico Mundial. Gracias, buenas tardes. Con mucho gusto, que esté muy bien. Hasta luego.